monitorización continua de glucosa y que, como veis, en vuestros hogares, poco a poco han ido transformando nuestra forma de gestionar nuestra diabetes. Algunos de estos avances ya están en el sistema público de salud y otros, y hago una pausa, no se ha estropeado la cámara, otros, esperemos, que estén pronto, muy pronto, disponibles para todos nosotros en un breve espacio de tiempo. La monitorización continua de glucosa tiene varios retos ante sí. Evitar parte de esa variabilidad glucémica que no nos conviene, hacer un análisis de datos y ofrecernos informes para tomar decisiones seguras, decisiones del paciente asesorado con su equipo médico. Em, por supuesto, un acceso equitativo de todos los pacientes a las prestaciones, a todos los sistemas disponibles, a todos los dispositivos. Y, como no, la formación de los profesionales, la formación continuada para el uso de esta tecnología. Esperemos que con el diálogo abierto que hoy tenemos aquí, todos nosotros, estemos mejor posicionados frente al futuro del tratamiento de la diabetes. Un futuro en el que sí o sí deben estar presentes la inteligencia artificial y una personalización del tratamiento. Durante la sesión de hoy, como siempre, tenéis disponible el chat, que ya lo ha estrenado hoy Emilio. Muchas gracias. Y hacia el final podéis ir activando los micrófonos para intervenir, porque esperemos que sea muy participativa, que nos compartáis vuestras dudas, vuestras preguntas y también vuestras propuestas. Sin más, le doy la bienvenida a Esperanza Jiménez, enfermera educadora que hoy nos acompaña para darnos luz en la monitorización continua de glucosa. Hola, Esperanza. Hola Elena, muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar una vez más con vosotros a través de la asociación e intentar, bueno, pues compartir, como tú muy bien has dicho, es una sesión para compartir y para debatir que espero que sea muy interesante para todos. Perfecto, pues vamos allá. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por supuesto, gracias a la Asociación Diabetes Madrid por contar conmigo y por poner en mí esta responsabilidad tan grande de abrir un poco el mundo de la monitorización y empezar a introducir otros conceptos que cada vez esperemos, como muy bien decía Elena, que sean de nuestro lenguaje común y que sean sobre todo accesibles a todas las personas en todas las comunidades, vivamos donde vivamos, en cualquier parte, diría, del mundo, hablando de España, en cualquier comunidad. Así que hoy vamos a hablar, ya llevamos un tiempo de una revolución tremenda, hablando de monitorización continua. Sí que es cierto que la monitorización continua lleva muchos más años acompañando a las personas con diabetes tipo 1, pero tampoco lleva tanto acompañando a las personas con diabetes tipo 2 con tratamiento con múltiples dosis de insulina, con lo cual algunas de las cosas que podemos hablar pueden sonar muy conocidas para algunas personas, pero recordar que en el mundo de la diabetes tipo 2, la monitorización continua de glucosa es algo bastante más reciente. Y cuando todavía no nos ha dado tiempo ni a profesionales ni a pacientes a habituarnos, a estar cómodos realmente con la monitorización continua, con los sistemas que tenemos hasta ahora, pues llegan estas grandes novedades y tenemos que estar contentos porque aportan un montón de cosas, que es lo que vamos a intentar hoy un poco recalcar. Empezamos a introducir, y viene en el título, la predicción. Vamos a empezar a hablar de qué aporta, qué es esto de la predicción unido a la monitorización continua de glucosa. Pues es un poco el tema en el que nos vamos a centrar hoy. Bueno, pues sabemos que el caballo de batalla de todas las personas con diabetes, sobre todo aquellas que tienen como tratamiento la insulina en múltiples dosis, pues es que tenemos que tratar de conseguir ese equilibrio
Perdonar porque en la diapositiva no ha funcionado la animación y la palabra tecnología tenía que salir al final, pero realmente la vida de las personas con diabetes, ¿qué os voy a contar? Es realmente un ejercicio de equilibrio tremendo entre estos pilares, la alimentación, el ejercicio, cualquier tipo de medicación, especialmente aquellas personas que están en tratamiento con insulina, que la educación terapéutica, las personas que nos dedicamos a la educación terapéutica, tratamos de ayudaros, de acompañaros a conseguir este dificilísimo equilibrio, pero que realmente en los últimos tiempos ha sido la tecnología y está siendo la tecnología una herramienta fundamental que nos ayuda o que nos está ayudando a todos a conseguir este equilibrio entre esa hipoglucemia, esa hiperglucemia, ese tiempo en rango, esa hemoglobina glicosilada que debemos conseguir. Así que la tecnología no ha venido a ser un estorbo, no exime de tener una buena educación terapéutica, es una ayuda imprescindible tanto para profesionales como para pacientes. Y que hay aquí al no salir las apariciones, voy a tener que improvisar un poquito. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues todos hemos vivido esa evolución, ¿no? de esos glucómetros. Después casi nos hemos olvidado de que existen los glucómetros y todos tenemos o utilizamos una monitorización continua, pero realmente en muy poco tiempo aparece algo nuevo. ¿Qué es esto nuevo que aparece? Pues una herramienta que nos va a ayudar a conseguir o mantenernos en esos niveles objetivos que debemos conocer y no debemos olvidarnos. Siempre en las consultas, tratamos de recordar que debemos estar en ese tiempo en rango, que no debemos tener glucemias de nivel alto ni muy alto, ni bajo ni muy bajo, que esa hemoglobina glicosilada por debajo de un 7% sigue siendo nuestro nivel objetivo y que estos objetivos que debemos conseguir pues también están reflejados en los consensos internacionales, como veis en la barrita de los objetivos mínimos para un control aceptable de una persona con diabetes que utiliza la monitorización continua de glucosa. Pero además de toda esta tecnología que tenemos, pues seguimos sin conseguirlo. La hipoglucemia, esa temida hipoglucemia, no ha desaparecido de la vida de nuestros pacientes o no ha desaparecido de vuestra vida como esperábamos con la ayuda de esta tecnología. Es importante y utilizamos este encuentro, esta oportunidad que nos da la asociación para recordar que las personas con diabetes con tratamiento con múltiples dosis de insulina, la hipoglucemia leve es una complicación frecuente y habitual, pero que bien manejada no debería suponer un problema importante para las personas con diabetes. Sin embargo, las hipoglucemias graves pueden comprometer importantemente la vida del paciente y además sabemos que la mitad de estos episodios se producen por la noche. Y aquí hemos dividido las hipoglucemias en dos tipos, hipoglucemia leve y hipoglucemia grave, pero existe esa hipoglucemia no diagnosticada, que es el miedo a la hipoglucemia. El miedo a la hipoglucemia es real una hipoglucemia, puesto que la persona padece ese miedo y es algo que tenemos que incluir dentro del tratamiento y dentro de la educación de las personas, porque realmente complica mucho el control metabólico. El miedo a las hipoglucemias sabemos que aparece en la mayoría de los casos en personas que han tenido una hipoglucemia grave alguna vez en su vida. Y de aquí la importancia de que tratemos con todos los medios, que utilicemos las herramientas que tenemos para evitar estos episodios y evitar que haya personas que tengan este miedo a
tener estas hipoglucemias irreales y que hace que tengan un control metabólico deficiente simplemente simplemente, y digo simplemente, perdonadme, solo por haber tenido una vez esta hipoglucemia grave. Con lo cual, utilizar todas las herramientas que tengamos en nuestra mano en evitar que aparezca esta primera situación, creo que es importantísimo. Debemos recordar que hipoglucemia se define como una concentración anormalmente baja de glucosa en plasma. Es importante recalcar que debe ser en plasma, que puede suponer un riesgo para la salud. Y está definido por las guías científicas por una glucemia inferior a 70 miligramos. ¿Y por qué el 70 debe estar grabado y debemos recordar que es en ese 70, no antes ni después? Porque es en este momento cuando la glucosa a nivel de plasma baja de 70, cuando se activa la respuesta contrarreguladora, es decir, cuando el organismo detecta que vamos a entrar en una situación de urgencia y que debemos hacer algo. Los síntomas de la hipoglucemia todos los conocéis, pero son síntomas escalonados, como vemos en el esquema que tenemos a mano derecha de la presentación. Inicialmente empieza la hipoglucemia cuando llega a 70 miligramos de glucosa en plasma. Hay una activación hormonal, esas hormonas contrarreguladoras, esas hormonas que van a intentar sacarme de una situación difícil, y tenemos una serie de síntomas que me alertan para que haga algo. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues la taquicardia, la palidez, el temblor, hambre, sudoración. Cada persona va a notar o va a reflejar o va a transmitir alguno de estos síntomas con mayor intensidad que otros, pero todos estos síntomas son los que se activan cuando tenemos esta bajada del nivel de glucosa en plasma por debajo de 70. Si no actuamos, estos síntomas van a seguir escalonando y van a ir apareciendo otros síntomas, apareciendo los síntomas neuroglucopénicos que aparecen cuando la glucosa baja por debajo de 55. Por eso 54. Por eso las personas usuarias de monitorización continua pueden ver en las descargas de su monitor que las hipoglucemias están divididas en dos niveles. En un primer momento se van a activar los síntomas adrenérgicos, y en un segundo escalón, si no hemos actuado, es cuando los síntomas de deprivación de glucosa a nivel cerebral se activan y empieza una situación más grave que puede terminar en una situación fatal. Estos síntomas pues son confusión, desorientación, pérdida de conciencia, convulsiones, llevándonos a una situación grave. Es decir, tenemos que saber que cuando haya una persona que no nota estos primeros síntomas de alarma, tiene mucho más riesgo de llegar a tener una hipoglucemia grave que a lo largo de la vida le va a complicar su control metabólico importante. ¿Por qué os repasamos todo esto? Porque es importante que sepamos que la hipoglucemia es progresiva, que de una hipoglucemia leve podemos pasar a una hipoglucemia de nivel 2 o grave si no actuamos, y que la tecnología nos tiene que ayudar para evitar que lleguemos a poner en situación de compromiso nuestra vida o a que tengamos una situación tan desagradable que vaya a afectarnos en el control metabólico del resto de nuestra vida. Así que todo el objetivo que vamos a poner y que vamos a recordar es la importancia de actuación en estos primeros niveles, en los niveles de glucosa cuando tenemos una hipoglucemia de nivel 1, para evitar que esta hipoglucemia leve vaya avanzando y se transforme en una hipoglucemia grave. Las causas de la hipoglucemia son múltiples, desde el olvido desde una dosis mal calculada,
una dosis de insulina sin ingesta de hidratos de carbono, un ejercicio físico mal calculado. Muy importante las enfermedades intercurrentes en las que no tenemos la vía oral permeable, el consumo de alcohol. Tenemos que recordar que un consumo de alcohol puede producir una hipoglucemia grave y muy separada en el tiempo, difícil de revertir. También una mala técnica de inyección, que a veces le damos poca importancia por ser habitual, porque lo hacemos tantas veces al día. Una mala técnica de inyección puede hacer que tengamos una absorción errática de la insulina que me estoy administrando. Muy claro esta situación cuando hay unas lipodistrofias conocidas o desconocidas, pero que seguimos utilizando como zona de tratamiento. También cuando no conocemos la cinética de las insulinas, tenemos que saber cuándo actúan nuestras insulinas para saber cuándo van a empezar a actuar, cuándo tengo que tener un nivel de hidratos de carbono en sangre, pensando en la insulina rápida. Es decir, múltiples causas me pueden llevar a tener una hipoglucemia, y todas ellas deben ser tratadas en consulta con su profesional sanitario dentro de un programa de educación terapéutica estructurada. Porras, es que no se hace el tratamiento el tratamiento que tenemos hasta ahora, y lo que hemos enseñado en las consultas es a realizar un tratamiento reactivo. Lo que hacíamos era, desde las consultas, alertar de los síntomas, enseñar el reconocimiento, decir cómo la persona debe tratar la insulina y, por último, hacer un análisis de la situación. Esto es un tratamiento reactivo. Tengo una hipoglucemia y sé cómo solucionarla. Voy a intentar que no vuelva a pasar, pero no realmente las herramientas que tengo es para solucionar un evento que es real. Por eso las nuevas tecnologías lo que nos ofrecen es no llegar a esta situación. Cuando tenemos una hipoglucemia leve, sin pérdida de conciencia, en el que la persona puede solventarla por sí misma, debemos solucionar la situación inmediatamente, cuando aparezcan esos primeros síntomas. Por eso es importante aquellas personas que tienen hipoglucemias inadvertidas que trabajen desde las consultas con sus profesionales sanitarios para poder recuperar estos síntomas de alerta que vamos a tener, porque van a ser los que eviten que la hipoglucemia de leve se desarrolle y termine siendo una hipoglucemia grave. Así que la resolución de la hipoglucemia debe ser inmediata, cuando aparezcan los primeros síntomas, sin esperar a llegar a casa, sin esperar a ver si se me pasa. Debemos reaccionar de forma rápida, tener muy claro con qué tenemos que solucionar la hipoglucemia, que será con hidratos de carbono de absorción rápida, evitando alimentos con grasa, proteína o fibra, que lo único que van a hacer es enlentecer la evolución de esta hipoglucemia. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que solucionar. Fijaros, si os veis en la gráfica, si yo empiezo a tener una hipoglucemia, una bajada de glucosa, no actúo de forma inmediata, tomo un alimento con grasa o proteína, voy a enlentecer esta recuperación. Durante todo este tiempo yo voy a estar en una situación de hipoglucemia, y además, si no utilizo no lo soluciono con unos hidratos de carbono de absorción rápida, no hago una buena resolución de la hipoglucemia, lo que vemos habitualmente es este rebote por un exceso de hidratos de carbono. De esta montaña rusa es de lo que tenemos que salir, y seguramente las nuevas tecnologías nos van a ayudar, como vamos a ver a continuación. ¿Qué tenemos hasta ahora?
pues en ese tratamiento reactivo ya tengo la hipoglucemia, lo que tengo que hacer es esto. Bueno, todos conocéis la regla del 15, es lo que tiene evidencia científica y seguimos diciendo desde las consultas, pero cada vez vamos matizando un poquito más esta regla del 15. Sabemos que en pediatría 15 gramos es muchísimo, tendríamos un rebote casi seguro, con lo cual lo calcularíamos de una manera diferente. Sabemos que esta regla del 15 se desarrolló y se vio su evidencia científica cuando utilizábamos los glucómetros, pero que con sensor sabemos que tenemos un decalaje de unos 15 minutos, de manera que tenemos que tener claro que la cifra que me está dando el sensor no es exactamente la cifra de glucosa que tengo en sangre en este momento, que a veces es más baja y a lo mejor necesitaré más. Depende del grado de educación de la persona con diabetes, bueno, pues tendremos que analizar cuándo ha sido esta hipoglucemia, si es posterior a un ejercicio, a lo mejor 15 gramos son poco y sin embargo, o si tengo insulina activa, 15 gramos son poco, pero a lo mejor en individuos como que llevan una bomba de insulina y tienen una microperfusión, 15 gramos va a producir un rebote. Es decir, todavía estamos dando normas muy generales para todo el mundo que con la monitorización continua hemos visto que realmente no se ajustan para todos nuestros pacientes. De manera que también la resolución reactiva de la hipoglucemia debe ser algo individualizado y pactado con nuestro equipo de salud. Realmente tenemos que seguir diciendo que la regla del 15 es la regla que tiene evidencia y que tenemos que seguir recomendando desde las consultas, pero iremos personalizando con cada persona dependiendo de su situación, el grado de educación diabetológica que tenga y, por supuestísimo, el tipo de tratamiento. ¿Y qué herramientas tenemos hasta ahora, ¿no? Que hemos puesto, ¿no? Sigue habiendo hipoglucemias, tenemos que evitarlas. Una hipoglucemia leve hay que tratarla para evitar que vaya grave, pero ¿qué herramientas tenemos hasta ahora? Bueno, pues tenemos herramientas que nos han ayudado, han mejorado, pero que ya estamos un poco replanteándonos la importancia o la idea que hemos transmitido de ellas. Una de ellas es las flechas de tendencia. Cuando apareció la monitorización continua y las flechas de tendencia, bueno, pues desde las consultas, parte del programa educativo era la interpretación de las flechas de tendencia. Inicialmente se pensó que estas flechas de tendencia nos hablaban de eso, de la tendencia futura. Bueno, pues con la experiencia hemos ido viendo que estas flechas más nos hablan de dónde viene esa glucosa, que esa glucosa viene de estar con esta tendencia a los 15 minutos anteriores y posiblemente siga con esa tendencia, pero realmente nos hemos dado cuenta que las flechas de tendencia no son el futuro del comportamiento glucémico. Y la segunda herramienta importantísima que han aportado las monitorizaciones para evitar estos episodios son las alarmas. Y la individualización también de las alarmas va a ser otra clave fundamental para conseguir evitar estos episodios de hipoglucemia. No sé si tenéis esta experiencia, pero inicialmente desde todas las monitorizaciones venían preconfiguradas con una alarma de glucosa baja en 70 y poco a poco los propios profesionales hemos ido modificando esa alarma, la hemos ido subiendo porque nos hemos dado cuenta que si hay un aviso en 70 ya llegamos tarde para la resolución, para evitar esta hipoglucemia, que no nos olvidemos es el objetivo que tenemos, evitar o disminuir importantemente el número de hipoglucemias
que sufra una persona. Y aquí aparece entonces la gran novedad, ¿no? Imaginémonos que tenemos otras herramientas. Hasta ahora hemos hablado nada más de lo que tenemos. Tenemos mucho, la tecnología nos ha ayudado mucho, pero ¿y si hay algo más? Si hay algo que todavía nos pueda ayudar a que realmente nuestros monitores nuestros monitores de glucosa no piten. Si hay algo que realmente evite o realmente disminuya esos episodios de hipoglucemia que no hemos conseguido evitar. Pues no hay que imaginar, realmente ya tenemos herramientas que están funcionando y están comercializadas y están ayudando a evitar estos episodios en un número muy importante con la predicción. Estas herramientas utilizan la inteligencia artificial. Yo no soy ninguna experta en inteligencia artificial, así que os puedo explicar un poco lo que yo he podido ir aprendiendo cuando hemos probado o utilizado estas nuevas herramientas. Para hacer un resumen o una introducción inicial, la inteligencia artificial pues es un campo de la informática que lo que hace es tratar de simular a la inteligencia humana para tareas específicas. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la inteligencia artificial es capaz de procesar y analizar volúmenes ingentes de datos de salud que nosotros, una mente humana, no puede analizar. Y además identificar patrones y tendencias que pueden ayudar a prevenir complicaciones agudas y crónicas en la diabetes. Estamos hablando, en este caso, de la inteligencia artificial dirigida al campo de la diabetes. Estas nuevas herramientas que se nos ofrecen ayudan a predecir y a alertar sobre posibles episodios tanto de hipo o de hipoglucemia, y además pueden proporcionar recomendaciones a las personas basadas en el análisis de los datos, de esos millones de datos, más los datos individuales de la persona de la que ha ido aprendiendo. Es decir, nos encontramos ante una situación en la que la personalización del tratamiento, la personalización del análisis de datos es importantísima y va a ser la clave de este tratamiento. Podemos pensar que esto es un poco ciencia ficción, que es el futuro, pero realmente ya tenemos mucha experiencia con las bombas de asa cerrada que llevan utilizando la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, cada vez perfeccionándose más, y realmente han conseguido que las personas tengan un control metabólico bastante mejor que cuando un profesional tratábamos de orientar a la persona. Así que la utilización de la inteligencia artificial en la diabetes no es algo del futuro, es algo que ya se está utilizando y que ahora, con estas herramientas nuevas que vamos a ver, se masifica o podremos masificar su utilización. Es decir, no tenemos bombas de asa, no tenemos sistemas de asa cerrada para toda la población, o no toda la población quiere utilizar estos sistemas, pero no tiene por qué privarse de los beneficios de la inteligencia artificial. ¿Y qué herramienta tenemos ahora que no sea un sistema de asa cerrada que nos ofrezca que pueda utilizar, que utilice la inteligencia artificial? Pues es los algoritmos predictivos del sistema Accu-Chek Smart Guide. Lo que es esta herramienta, lo que ofrece de novedad es la utilización de unos software súper potentes en los que, utilizando la inteligencia artificial,
nos ofrece predicciones de glucosa y considerando también los datos del propio paciente. Pero si el paciente no interviene, no aporta datos, también es capaz de hacernos predicciones de la glucosa. Es decir, nos acercamos realmente a una medicina mucho más personalizada y mucho más individualizada, porque estas predicciones de glucosa, el paciente o la persona, lo tiene en tiempo real, de manera que va a ser el actor principal de su el actor principal del control del comportamiento de su glucemia. Si os dais cuenta, cuando vosotros vais a la consulta de vuestro endocrino o vais a la consulta de vuestra educadora, lo que hacemos es mirar de forma retrospectiva lo que ha ido pasando y tratar de sacar conclusiones para el futuro. Aquí cambiamos de escenario. Aquí en tiempo real vais a saber dónde estáis, hacia dónde vais y vais a tener una recomendación de cómo evitar esos temidos picos de hiperglucemia o hipoglucemia. No es que no vayáis a necesitar esa consulta con el endocrino ni con la educadora, sino que esa consulta se tiene que transformar en daros herramientas para poder actuar con precisión ante estas predicciones hacia el futuro. El cambio radical es pasar de una situación absolutamente reactiva, me pasa esto y actúo así, a una actuación proactiva de me va a pasar esto, me voy a anticipar. Así que el cambio de escenario es tremendo, tanto para pacientes con diabetes, personas con diabetes, como para profesionales. Y todos tendremos que hacer un esfuerzo para adaptarnos a esta tecnología. Si volvemos al ejemplo anterior de las flechas de tendencia, que era lo que teníamos antes, si yo tengo una flecha de tendencia porque mi glucosa está bajando después de una comida, hasta ahora suponíamos que iba a seguir bajando. Pero imaginaros que yo tengo una aplicación que con ese análisis que a mí se me escapa porque es, pues es algo absolutamente maravilloso, que se puedan analizar tantísimos patrones de glucemia, analiza que mi predicción de glucosa no va a ser esta bajada inmediata. Es decir, si yo estoy en esta situación, seguro que voy a intervenir y voy a hacer una ingesta de hidratos de carbono que me va a provocar una hiperglucemia importante. Pero si yo puedo visualizar cómo va a ser el comportamiento esperable de mi glucosa en las 2 siguientes horas, seguramente decida no tomar nada porque no voy a ir a una hipoglucemia. ¿Qué hago aquí? Evitar esa hiperglucemia que no tenía sentido porque realmente no iba a tener una hipoglucemia. El sistema Accu-Chek Smart Guide lo que se compone de un sensor, un sensor que recoge datos de glucosa de forma continua, 24/7, como estamos acostumbrados a tener con otros dispositivos, pero incorpora estas predicciones de glucosa con alertas personalizables y con recomendaciones en tiempo real. No voy a tener que esperar a llegar a 3 meses después o 6 meses después a analizar con mi endocrino o con mi educadora qué es lo que me ha ido pasando. Y además predice con mucha certeza el riesgo de hipoglucemia en los 30 siguientes minutos y sobre todo, como veremos a continuación, en el periodo nocturno. Es decir, incorporamos esta nueva palabra, la predicción de la glucosa y el anticiparnos en nuestra acción haciendo una actuación proactiva de nuestro tratamiento. Este análisis de datos lo que nos va a hacer es
tener una información en tiempo real, con una predicción tanto de episodios de hipoglucemia como de hiperglucemia, evitando esas ingestas innecesarias o también la administración de bolos correctores cuando no son necesarios. Además, esta solución permite ir introduciendo datos de ingesta de hidratos de carbono, de ejercicio, de dosis de insulina, de manera que va a ir todavía afinando más en la recomendación, en la toma de decisiones ante los eventos que puedan ir apareciendo. La solución Accu-Chek de SmartGuide se compone, bueno, de cuatro pantallas o de 4 habitaciones, ¿no? Como os decía, tenemos el sensor, bueno, pues es un sensor conocido, conocido porque utiliza una tecnología muy similar a los otros que tenemos, pero realmente se apoya en unas plataformas, la plataforma Accu-Chek SmartGuide y la plataforma Accu-Chek SmartGuide Predict, que son dos plataformas que van unidas, aunque inicialmente hay que hacer una descarga de las dos aplicaciones, están unidas una con otra, una recibe y almacena los datos de la monitorización continua, nos va a ir, nos aporta también, mantiene las flechas de tendencia que siguen estando en todas las guías clínicas como estándares de tratamiento, permite la configuración de las alarmas, permite registrar bueno, pues eventos, dosis de insulina, ingesta de hidratos de carbono. Importante que tiene conectividad con el Apple Watch, que eso cada vez hay más personas que lo demandan, y se linka directamente dentro de la aplicación con la aplicación predictiva, en la que nos va a avisar de la evolución de o sea, si hay una predicción de hipoglucemia a los 30 minutos, podremos ver una gráfica de la evolución de la glucosa en las 2 siguientes horas y muy importante, la predicción de hipoglucemia nocturna, que veremos un poquito más con detalle a continuación. Para los profesionales tenemos también una plataforma de descarga, Accu-Chek Care, que, bueno, pues en la que podremos analizar junto con nuestros pacientes, pues lo que este es nuestro trabajo, analizar esos AGPs para poder ir sacando cada vez más patrones de comportamiento y análisis de la situación. Pero ya el concepto cambia, puesto que el paciente o la persona va a poder tomar sus decisiones de forma muchísimo más proactiva y luego la educación terapéutica tendrá que modificarse porque dejaremos de ser meros prescriptores de súbete, bájate, para poder ver a la persona de una forma muchísimo más integral, porque tendremos más tiempo, porque la persona podrá tomar sus propias decisiones de forma muchísimo más proactiva. Así que, como veis, yo como profesional realmente estoy emocionada y deseando que mis pacientes se beneficien de esta plataforma. Así que aquí tenemos el resumen de las posibles predicciones de esta solución en una primera pantalla que podríamos ver es la predicción de glucosa baja a 30 minutos. Al tener la aplicación instalada, me saldría una notificación de esta predicción de glucosa baja. Por supuesto, el valor de glucosa baja puede ser personalizado tomando la decisión en conjunto con los profesionales sanitarios. La predicción de glucosa a 2 horas, como veis, de forma muy visual, nos hará una predicción de cómo va a ser el comportamiento de glucosa en las siguientes 2 horas. Es cierto
que desde, bueno, pues con los estudios que se han hecho, que ya son muchos, sabemos que los primeros 45 minutos tienen muchísimo más peso, son muchísimo más fiables que la parte posterior de la curva, pero ya nos va a dar un margen de tiempo en el que las intervenciones para solucionar una posible hipo o una posible hiper van a ser mucho más ajustadas a la situación real, no a la situación imaginaria, con lo cual el rango de errores va a disminuir o disminuye importantemente. Y por último, el cálculo de riesgo de las posibilidades de tener una hipoglucemia durante la noche, bueno, pues aporta un valor importantísimo para esa calidad de sueño, para ese descanso nocturno con tranquilidad, muchas veces tan anhelado. Vamos a ver cada una de las predicciones de forma independiente y luego, bueno, pregunta Elena si hay alguna pregunta hasta aquí. Fenomenal si queréis hacer alguna pregunta hasta aquí o las hacemos todas después, que a lo mejor es todo como mucha información. Si hay alguna pregunta, seguimos. A ver, María pregunta, a ver si la puedo ver. Nos Es, pregunta María si se pueden introducir eventos deportivos. sí, también permite anticipar cuando haces el ejercicio. Y de esta manera va contemplando, bueno, pues va introduciendo en el software cuál es tu comportamiento habitual y qué recomendaciones te puede hacer porque sabe que en determinados momentos haces el ejercicio. Ujú. Y nos Eh, pregunta Duna, o las lees tú, ¿no? ¿Las ves? las veo, a ver, Bueno, yo te sí, transmito que si se puede venga, alimentar la genial, herramienta, igual, sobre ejercicio, alimentación, lo que has sí, comentado, que se pueden grabar momentos de ingesta y ejercicio, ¿no? eso Que es. Y Marta además Velasco, y además se recomienda para que se aprendas. recomienda, se Eso es. recomienda. La aplicación nos va a solicitar eh, unas calibraciones. Yo soy súper defensora de las calibraciones, hay gente que no, pero yo soy súper defensora de las calibraciones y porque realmente, bueno, es verdad que es una herramienta súper poderosa, pero nadie duda que a un sistema de asa cerrada tengamos que hacer una calibración, ¿no? Es decir, son mecanismos que es verdad que utilizan miles y miles de datos, pero si tú aportas los tuyos, vamos a ir, ¿no? Precisando y ajustando el tratamiento. Cuanta más información le pongamos, más fina o más precisión va a tener, sobre todo en las recomendaciones, ¿vale? Muy bien. Bueno, ya hay inquietud, ¿no? O curiosidad por saber si esto se puede conectar a una bomba. No, no está conectado todavía a una bomba. De momento es, a ver, y esto es algo mío personal, ¿eh? O sea, es una opinión muy, muy personal. Pero yo creo que es una herramienta que no tiene sentido con la bomba, porque la bomba, o sea, la bomba, un sistema de asa cerrada, ya tiene un software muy potente en la bomba que está haciendo esto. Dejemos esta herramienta para aquellas personas que no son usuarios de bomba. Es verdad que nos encantaría tener a todas las personas, desde la parte de la bata blanca, nos encantaría tener a todas las personas con un sistema de asa cerrado, porque es increíble, porque hay pacientes o sea, que mejoran importantísimamente, pero no tenemos sistemas de asa cerrados para todo el mundo y hay gente que no la quiere. Y sin embargo, esta herramienta nos podría aportar esa inteligencia artificial que tienen las bombas
o que tienen los sistemas de asa cerrado, por llamarlo un poco con más precisión, sin necesitar un sistema de asa cerrado. No tendría mucho sentido juntar en el mismo, ya piensa la bomba, aquí piensa la plataforma que acompaña al sensor. Sería un poco de forma muy coloquial la forma de explicarlo, ¿no? Muy bien. Bueno, de momento no hay más preguntas. Si quieres, continuamos. Vale. Bueno, pues estas son las predicciones que nos oferta, de las que ya hemos ido hablando, ¿no? Esa predicción de glucosa a 30 minutos. Fijaros lo importante que es cuando yo voy a tomar una decisión, que muchas veces decido con miedo, ¿no? Es que voy a empezar a hacer ejercicio, voy a hacer esto. Si yo tengo una clara predicción en 30 minutos, la decisión que tome va a ser muchísimo más ajustada. Por supuesto, ya demostrado, estamos hablando de hipoglucemia, pero la predicción a 2 horas ha demostrado disminuir los eventos de hiperglucemia, sobre todo postprandiales. Y, por supuesto, la predicción de glucemia nocturna aporta un valor, yo creo que bueno, innegable, ¿no? Eh, Repasando remarcando un poquito la diferencia entre las flechas de tendencia y la predicción de la glucosa, pues es verdad que las flechas de tendencia, como todo lo que ha ido pasando en diabetes, ¿no? Aparecieron y tienen un valor y han tenido un valor incalculable, ¿no? Pero es verdad que realmente no han cumplido tanto las expectativas como esperábamos. Realmente nos ayuda a entender el valor actual y sabemos que venimos de esa tendencia, pero no son predictoras del futuro realmente, ¿no? Más hablan un poquito del pasado del que venimos, del comportamiento de nuestra glucosa. Sin embargo, la predicción ya sí que habla de ese futuro, y ese futuro a 2 horas. Eh, es cierto que, como os decía antes, son los primeros 45 minutos los que más fiabilidad y más seguridad nos pueden ir dando, y a medida que utilicemos la solución, bueno, pues nos vamos acercando a esas 2 horas. Pero hablar de esa tranquilidad a 2 horas desde el principio de la utilización se nos queda un poquito grande, ¿vale? Pero la visualización de esa curva, daros cuenta que cuando analizamos el pico, por ejemplo, de la gráfica esta, bueno, pues es que ya lo analizamos pasado, ya ha pasado, he visto que este alimento o esta comida me ha subido mucho, pero ya no tengo capacidad de acción, ya no puedo volver para atrás. Puedo aprender, o puedo intentar aprender para el futuro. Pero, sin embargo, si nos fijamos en esta siguiente curva, seguramente mi decisión sea muy diferente si yo veo que la inteligencia artificial ha pensado por mí y ha sumado que he hecho ejercicio, que estoy en el periodo, o sea, que he tenido la regla hace 7 días, y mi curva va a ser hacia abajo, de manera que mis decisiones van a ser muy importantes, muy diferentes, ¿vale? Eh, vale. Eh, Aquí vemos la diferencia entre una alarma, cuando me va a pitar una alarma, cuando va a saltar esa alarma temida, ¿no? Que nos incomoda tantísimo la vida y que llegamos incluso a quitarla, ¿no? O cómo esa notificación, si veis en esta gráfica, cuando a mí me pita la alarma, ya estoy en bajada, voy a llegar a la hipoglucemia ya voy tarde, es un poco lo que hemos estado haciendo. Pero si yo tengo una notificación de que mi tendencia va a ser a la baja, aquí en el punto azul, yo puedo empezar a actuar y mi curva glucémica será así, evitando llegar a la hipoglucemia.
Hemos empezado hablando de la hipoglucemia, hemos empezado diciendo que casi era inevitable, pero ahora vemos que tenemos herramientas que nos van a ayudar a evitarla, a no perder los síntomas de alarma y sobre todo a evitar que cualquier hipoglucemia leve pueda terminar en una hipoglucemia grave, complicándome importantemente la vida. Así que las notificaciones predictivas lo que me van a dar es la oportunidad de evitar de forma real la hipoglucemia. De las 3 notificaciones que teníamos, pues la primera es la predicción de glucosa baja en 30 minutos. Yo voy a entrar a una reunión y me dice que voy a tener una hipoglucemia en 30 minutos. Es una alarma que me va a dar una seguridad para mi vida. Voy a empezar a hacer ejercicio y me avisa, voy a anticiparme de ese malestar que me produce, por supuesto, la hipoglucemia y, por supuesto, la alarma, aunque la tenga puesta más alta. Es decir, voy a poder ajustar el rango en cada una de las situaciones para evitar realmente llegar a la hipoglucemia. Además, la APP nos va a proporcionar recomendaciones para evitar el episodio. Aquí es importante, cuanto más me conozca el algoritmo, mejores recomendaciones me va a hacer. Si yo introduzco mi día a día, mis dosis de insulina, lo que yo como, va a ir aprendiendo con qué cantidad de hidratos yo remonto mi hipoglucemia, de manera que las recomendaciones van a ser cada vez más personalizadas. Así que es una primera alerta de predicción muy útil en muchísimas situaciones. ¿Qué va a evitar? Pues va a evitar en muchísimas ocasiones la sobrecorrección, ¿no? Si yo sé si me avisa antes de llegar a la hipoglucemia, no voy a tomar esa cantidad de hidratos de carbono que, como veíamos al principio, bueno, pues 15 no siempre son 15, así que a lo mejor evitando llegar a la hipoglucemia voy a evitar estas sobrecorrecciones tan habituales bueno, o que con tanta frecuencia vemos en las consultas. La predicción de glucosa a 2 horas no solamente me habla de episodios de hipoglucemia, que estamos hablando de hipoglucemia como si fuera lo único que pasa en la vida, sino también de los episodios de hiperglucemia. Si yo tengo que tomar una decisión de qué insulina me voy a poner o qué voy a comer en este momento puntual, me puedo hacer una idea de si me quedo corto o me voy a pasar. Es decir, verlo, no lo vemos a posteriori, no analizo qué ha pasado en el pico posterior, sino que veo cuál es la predicción y tomo mi decisión en advance. O sea, voy por delante del comportamiento de mi glucosa. Como os decía antes, para no poner las expectativas donde no deben estar, aunque nos habla de predicciones a 2 horas, las de los 45 minutos, las predicciones que nos hace a 45 minutos, ya nos dice que tienen la evidencia como para que tomemos medidas directas. O sea, podemos fiarnos de esa predicción. A partir de los 45 minutos podemos estar expectantes, pero en esos primeros 45 minutos debemos confiar en que esas predicciones son certeras y que puedo tomar medidas directamente sobre ellas. Pues volvemos a lo mismo. Si yo llego hasta esta situación y puedo ver qué es lo que va a pasar, seguramente en el punto azul tome una decisión diferente, porque tengo una idea de cuál va a ser mi evolución. Seguramente aquí he tomado una decisión, bueno, pues con los factores o con los datos que tengo en ese momento. Pero si tengo una visualización de la glucosa a 2 horas, seguramente mis decisiones fueran pues un poquito más agresivas en el caso
de este paciente, evitando estas hiperglucemias constantes, ¿no? o repetidas. Y la guinda del pastel. La guinda del pastel sería la predicción de hipoglucemia nocturna. La inteligencia artificial que utiliza, o bueno, utilizada con este sistema de monitorización continua, puede calcular el riesgo de tener un evento de hipoglucemia por la noche. Nos lo va a catalogar en alto o bajo, y también nos va a decir en qué parte de la noche puede aparecer, si en la primera parte de la noche o en la segunda parte de la noche, de manera y con un nivel de predicción de alto, muy alto o bajo. De manera que, bueno, hacer, no sé, las personas que estáis conectadas, pero yo, si cierro los ojos, podría recordar, bueno, me faltan dedos de la mano para recordar personas que vienen a la consulta, en las que el miedo a la hipoglucemia nocturna le hace tomar siempre decisiones, anticiparse con ingestas antes de la noche, antes de acostarse, por si acaso. Si tuviéramos una herramienta como esta, que predice de forma fiable si realmente va a aparecer esa hipoglucemia o no, a lo mejor podríamos evitar esas sobreingestas inútiles, o tomarlas en el caso de que realmente hagan falta. Y también tenemos personas que se acuestan tan tranquilas con cifras de glucemia que les hace despertarse todas las noches. Ya sabéis que hay muchísima evidencia científica en la que la calidad del sueño repercute de forma importante en el control metabólico. Así que romper este círculo vicioso de mal sueño, mal control, sería uno de los objetivos primordiales que deberíamos tener, ¿no? Por supuesto que una mala higiene del sueño afecta a la calidad de vida, afecta a las relaciones familiares, afecta al estado de ánimo y afecta al control metabólico, y es la primera herramienta que tenemos con esta predicción de hipoglucemia nocturna. Bueno, en realidad tenemos que probarlo, tenemos que verlo muy bien, ¿no? Porque parece que es demasiado bonito, porque es un poco lo que todos estábamos esperando tener para poder ofrecer, ¿no? Estas gráficas no son inventadas, son gráficas de pacientes reales, pacientes que todas las noches tienen hipoglucemias, o pacientes que todas las noches están en hiperglucemia por miedo a tener una hipoglucemia nocturna. Así que seguramente esta herramienta nos ayude a estar un poco en el término medio. Y Perdona, Esperanza, hagamos una cosa, como llevamos un rato hablando de esta herramienta como ejemplo de nueva monitorización. Si te parece bien, repetimos el nombre del sensor y la app, porque, bueno, igual no se escuchó al principio. Entonces, bien, si te parece bien, repetimos el nombre. Y también nos preguntan, o que repitamos, si esta herramienta tiene una predicción de bolo. bien. El nombre de la solución, llaman solución al conjunto de estos cuatro, de estas cuatro no aplicaciones, sino de estos cuatro componentes, ¿vale? La solución se llama Accu-Chek Smart Guide, es de un conocido laboratorio que ya está en nuestro entorno. Y la composición de la solución sería el dispositivo, que es el sensor, un sensor, bueno, similar, ¿no? A los conocidos, y la gran potencia que tiene es en las aplicaciones. Las aplicaciones están trabajando para unirlas en una sola,
ahora mismo hay que hacer una descarga de las dos, pero las dos luego dentro de la misma pantalla se linkan una con otra, ¿vale? Aunque inicialmente te tienes que descargar las dos aplicaciones. Por un lado, la aplicación Accu-Chek Smart Guide, que es la que recoge los datos del sensor, simplemente, y por otro lado está la aplicación Accu-Chek Smart Guide Predict, que es la que recoge las predicciones y en las que tenemos que marcar los parámetros estos individualizados que decimos. Podemos marcar en la noche cuando me acuesto, porque no tendría sentido que esta predicción empezara a las 12 de la noche si yo me acuesto a las 9. Entonces, todas las predicciones pueden ser personalizadas y lo haríamos en la aplicación Accu-Chek Smart Guide Predict. Y luego la Accu-Chek Care es la plataforma profesional en la que podemos linkar los distintos dispositivos para hacer el seguimiento y la educación terapéutica. ¿Esto ha quedado claro? La solución y el nombre. Os lo he copiado en la otra. Ya os decimos que esto es un ejemplo de cómo está cambiando la monitorización continua de glucosa. En absoluto pretendemos hacer una comparativa aquí porque nos llevaría toda la tarde con todos los sistemas, herramientas de monitorización continua que hay, tanto comercializados como no, porque también somos conscientes que aquí en el coloquio de hoy tenemos papás que usan aplicaciones que hemos usado todos o usamos todos o algunos padres de libre configuración, ¿no? Que decimos, no comercializadas, do it yourself. No hemos pretendido establecer una comparación, unos tienen unas prestaciones, otros otras, pero sí que lo que estamos transmitiendo y nos parece importante es el uso de la inteligencia artificial. Es como año a año van apareciendo dispositivos que utilizan estos valores para hacer una predicción que nos aleja de esos episodios críticos y esas hipoglucemias e hiperglucemias, ¿vale? No, nos llevaría aquí toda una tarde establecer una comparación con todos los dispositivos y tampoco ha sido es el objetivo de hoy. Bueno, dicho lo cual, era volvernos a situar un poco de qué estábamos hablando, Esperanza, y te dejo continuar. No, y añadir un poco a tu resumen que me ha parecido perfecto, es añadiría que esta solución incorpora la inteligencia artificial, que en monitorización continua nos parece algo como súper novedoso, pero que no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial porque ya lo tenemos en diabetes. Ese es un poco el mensaje que yo quería transmitir. No, es novedoso porque es el primer sensor que lo incorpora, es el primer sensor que incorpora estas plataformas. Pero no tenemos más remedio los profesionales que decir que la inteligencia artificial ha mejorado el control de las personas con usuarios de asa cerrada. Tenemos que creer en la inteligencia artificial, en la monitorización continua, porque realmente son herramientas que quitan el sesgo que tenemos los profesionales. Analizan los datos. Luego pondremos la parte humana, la parte personal, la individualizaremos, pero el análisis del dato de esta manera se hace de una forma muchísimo más objetiva, muchísimo más objetiva. Con lo cual lo tenemos que ver como un amigo. Yo ya me ocuparé de otra parte de la educación terapéutica, pero el análisis de los datos tengo a alguien que no se va a equivocar, que es la inteligencia artificial, ¿no? Es un poco la idea. Y la segunda pregunta, perdona. No, preguntaban si se puede administrar un bolo, o sea, si hace una corrección, Hace una recomendación. recomendación, efectivamente. Mm. Te hará una recomendación de, en la situación en la que tú estés, de cómo solucionar la predicción que detecta. Aquí es verdad que funciona desde el primer momento,
pero es mucho más fino el ajuste a medida que tú le vas introduciendo tus datos personales. Pero increíblemente, porque a mí me sigue pareciendo ciencia ficción, ¿no? Que algo me pueda ayudar si no me conoces, ¿no? Pero realmente los estudios que presentan tienen una fiabilidad muy alta. Por supuesto, no podemos olvidar que el paciente más implicado será el que más se beneficie. Eso sin duda. Nada de la tecnología va a solucionar nada si no estamos comprometidos con nuestro propio cuidado. Y eso también es importante. Es una oportunidad, o yo lo veo como una oportunidad para realmente tener un tratamiento muy personalizado y tomar las riendas eh, de nuestra condición, ¿no? Y como objetivo, como decíamos, y de forma muy rápida, lo que siempre hemos pretendido o siempre pretendemos es evitar que cualquier episodio de hipoglucemia termine en una situación grave, que realmente tengamos que olvidarnos de la necesidad o de las situaciones que nos lleven a utilizar el glucagón con todo el estrés, con toda la situación, la carga emocional que lleva, y porque además vemos que es que las personas que han tenido alguna vez una situación de hipoglucemia grave tienen un miedo a la hipoglucemia terrible que complica mucho su control metabólico. Y a nivel asistencial dentro de la sanidad pública no tenemos herramientas suficientes a nivel psicoconductual para poder ayudarles a superar este miedo. Y el miedo a la hipoglucemia, me vuelvo casi a la primera diapositiva, es tan real, es una hipoglucemia tan real sin existir que realmente nos complica mucho el conseguir un buen control metabólico, porque yo puedo contar con un paciente cuántas hipoglucemias ha tenido, pero el miedo a la hipoglucemia es real y no lo puedo contar. Y no tenemos herramientas. Así que una herramienta que pueda anticiparse, que dé seguridad al paciente, que evite tener hipoglucemias graves, que evite que alguna persona llegue a sentir eso para que marque el futuro de su control metabólico, creo que merece, para mí es un paso para adelante tremendo. Eh, y como final, esta herramienta todas las semanas nos informa de nuestros patrones de consulta. Nos va a dar un reporting semanal, no semestral, no anual, cuando vamos al endocrino, de cuáles son nuestros patrones, de manera que nos va a hacer tener un tratamiento muchísimo más proactivo. Me va a hacer pensar por qué todas las tardes o todos los miércoles tengo un patrón de hipoglucemia de 7 a 8. Es decir, a lo mejor me va a hacer pensar que es verdad que todos los miércoles, como voy a yoga de 5 a 6, luego tengo la hipoglucemia posterior. No tengo que esperar a la consulta de mi endocrino ni de mi educadora, porque semanalmente voy a tener un reporting que me va a hacer ser mucho más proactivo, estar mucho más implicado en el control de mi patología, y realmente podremos llegar a esa medicina personalizada, individualizada, que llevamos muchos años intentando conseguir con poco éxito. Eh, Como mensajes claves, pues me gustaría recordaros que, que vivir sin... ¡Ay! Perdón, que vivir sin ninguna hipoglucemia una persona con diabetes tipo 1 es muy difícil, que son complicaciones frecuentes que podemos solucionar y que
ahora tenemos herramientas predictivas que nos van a ayudar a evitarlas, que lo que hay que evitar por encima de todo es que una hipoglucemia leve se transforme en una situación grave que comprometa mi vida, que utilizar la inteligencia artificial y una predicción del comportamiento glucémico puede ser una herramienta fundamental para ayudarnos, que la predicción de la glucosa transformaría ese comportamiento de lo que me pasa, me ha pasado esto, cómo lo soluciono, ese comportamiento reactivo a pasar a ser más proactivo, me podría pasar esto, voy a actuar antes, que la educación terapéutica va a ser siempre fundamental en el adiestramiento o el manejo de estas predicciones, que la regla del 15 es una opción, pero que tenemos que individualizarla, que hay que tener claro que una hipoglucemia es por una glucosa capilar por debajo de 70 y que si hay una hipoglucemia grave, nunca dar nada oral y utilizaremos el glucagón. Pero todo lo que estamos haciendo es intentar que el glucagón se olvide de nuestras neveras, casi de nuestras vidas. Y bueno, la verdad que la idea era que fuera más coloquio que presentación, pero no podía dejar de explicaros así con este énfasis las expectativas que tenemos en esta nueva solución. Efectivamente, fíjate, nos comenta Marta, que lo puede comentar en el micrófono, podéis activar los micrófonos, esta importancia de interactuar también con nuestros dispositivos, ¿no? O sea, al mismo tiempo que nos calcula automáticamente o de una forma inteligente, pues algunas recomendaciones o prevenimos las hipoglucemias, que también podamos interactuar diciéndole qué ejercicio hacemos, hablando del ciclo menstrual, ¿no? O sea, ya hace tiempo teníamos dispositivos en los que podíamos anunciar el ciclo menstrual, luego es una posibilidad que desaparece porque pensamos que nuestro sensor lo puede calcular todo, en fin, ¿no? Yo creo que también hay una combinación de una información que va a calcular solo el sensor, pero también otra forma de poder interactuar con él. Ni que decir de Totalmente. las bombas, que aquí no estoy entrando en cómo podemos interactuar con nuestras bombas. Pero Totalmente. Marta de forma acertada nos habla de esto, ¿no? Si no en todas las circunstancias estoy igual, no todos los días, no todas las semanas del mes, ¿cómo le digo yo este dato, ¿no? Es cierto, o sea, igual no quería que se me malinterpretara, no tiene calculador de bolo, ¿eh? O sea, no tiene calculador de bolo, sí tiene recomendaciones para la predicción que detecta. Yo creo que estamos ante una nueva era y ese es la propia aplicación, el propio sistema está en vías continuas de mejora. Ellos, la misma solución, desde que empezamos a trabajar con ella en aquellos modelos totalmente predictivos antes de presentarlo en la ATT, están continuamente mejorando todas sus funciones. Que nos tenemos que quedar con esto cogido, cada letra, cada lo que he dicho hoy, no, porque seguramente mañana esté mejor, pero Mm, esta es una nueva vía y es una mm, vía de mejora importantísima en la calidad de vida de las personas, en el posicionamiento ante el control de su control metabólico. Llevamos toda la vida los profesionales diciendo que queremos pacientes empoderados. Creo que quizá es el momento en el que no los profesionales, sino una herramienta, va a dar la oportunidad de tener pacientes empoderados. Y los profesionales tenemos que aprender con vosotros y vamos juntos todos en este nuevo marco acompañando esta nueva situación de la que todos este estamos nuevo aprendiendo, panorama, este nuevo efe- panorama, este nuevo.
Efectivamente, ¿no? Cuando esta palabra, ¿no? Que se dice que se empodera, ¿no? Si la diabetes es nuestra, si ya estábamos empoderados. Pero Sí, que efectivamente no tenemos una bola de cristal. Hay que tomar muchas decisiones al día respecto a nuestra diabetes. Ya sabemos que esto no son matemáticas, hay muchas cosas que influyen y necesitamos esos datos junto con esas recomendaciones, ¿no? mm, Que nos hacen, bueno, los diferentes dispositivos. Por tanto, y aquí ya hablo como representante de mi asociación de Diabetes Madrid, pero sé que está en el discurso de todas las asociaciones, se trata de situarnos en la posición de la diabetes como va a ser en el futuro, es decir, con los dos mm. pies en lo que es, para desde ahí poder exigir que todas estas innovaciones se vayan incorporando a nuestra cartera de servicios y que, por supuesto, porque no lo hemos conseguido, todos los pacientes tengan esa igualdad de acceso a la tecnología. Por tanto, si no conocemos dónde están los avances, difícilmente después los vamos a poder reivindicar con fundamento y es lo que intentamos hacer pues, con intervenciones como la tuya, Esperanza. Pues totalmente de acuerdo contigo, Elena. No solo, no solo los pacientes tienen que conocer las herramientas, sino los profesionales también. O sea, hay que también saber que hay una falta de equidad en la formación y de los distintos profesionales y cada uno en su aspecto tenemos que seguir intentando homologar para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades. Eh, mm, no hay más, es que yo cerraría diciendo que, que tenemos que saber lo que hay y tenemos todos que seguir avanzando y formándonos para llegar a cuanta más personas mejor. Y no hay otro camino, no hay otro camino. No hay otro camino, ¿eh? No vamos a dejar que haya otro camino. No, claro que no. Muy bien, pues yo creo que vamos hasta ahí. Esperamos un minutito por si hay alguna pregunta. Yo recuerdo que este mes tenemos 3 coloquios. Debe ser que nos da pena irnos al verano y vamos multiplicando los coloquios y ya sé que el próximo lunes a esta misma hora en esta plataforma vamos a hablar de las alternativas tecnológicas para las personas que teniendo diabetes tipo 1 no utilizan o no quieren utilizar bomba de insulina, ¿vale? Tenéis todo en la web. Nos vamos de fin de semana el 22 con los niños a la sierra, con todas las familias que quieran venir a hacer deporte. Vamos a hablar de investigación antes de irnos al verano. Y me quedo de todas formas cuando termine el coloquio un ratito más por si alguien quiere algo de información para la cuestión que sea ya fuera del coloquio, me quedo un ratito más. Para las personas que nos preguntáis cómo acceder a este dispositivo, hemos puesto el nombre en el chat. Lo volveremos a poner y en internet tenéis cómo se accede a, pues de momento, pues a una compra de este dispositivo, ¿vale? No creemos que sea difícil, pero yo me quedo un rato por si necesitáis ayuda de cualquier cosa. Sabéis que Asociación Diabetes Madrid es 24/7, estamos al teléfono, en el correo y en persona de lunes a viernes y hasta los fines de semana. Y yo solo, Esperanza, agradecerte tantísimo pues por todo este tiempo que nos dedicas desde hace tantos años. Muy agradecida. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra confianza y bueno, vamos a seguir para adelante, que estamos viviendo un momento histórico en la diabetes y con esta evolución tecnológica y vamos a seguir sumando, vamos a seguir sumando. Sigamos sumando. Muchas gracias, Esperanza. Gracias, gracias a vosotros. Adiós, Adiós. gracias. Adiós. Recording stopped.
Una pregunta. Era mi micrófono. Dime, Carlos. Vale, vale. Se está utilizando, hablan de AcuCheck ahora, Mm, y lo que tienen Abbott, ¿qué pasa con ello? En el sentido de que no se está utilizando la inteligencia artificial como método de lectura. No hay eh, no hay datos que lean a ti 15 minutos después o 15 minutos antes o media hora después qué es lo que puede suceder, ¿no? Y Abbott ujú. no Tú te refleja eres usuario de... No, no hablo de ningún dispositivo, eres usuario, ¿no? De sensor. de Freestel de Abbott con Ah, el dispositivo que se pone en el brazo, pero no ujú. hace, la lectura no te hace como una prevención, qué es lo que te puede suceder después de o antes de. Y Mm, no, ujú, Accu-Check tiene otro sistema más adelantado que Abbott en ese sentido. ujú. ¿Cuál es tu experiencia con el sensor, si nos la quieres compartir? Me refiero... En el sensor con el Abbott, Sí, que es el... ya sabemos cuál usas. ¿Cuál es tu Sí, experiencia? la experiencia es buena, pero hay una contradicción que